La voz de los protagonistas. En Contextos. Bien, pues tenemos ya acá al maestro Edgar Salinas, quien se ha constituido como vocero de Confice Laguna, y con él vamos a platicar sobre la conformación de este consejo, los pasos a seguir después de la reunión, cuál fue la reacción del presidente ante una exposición muy clara, un diagnóstico muy preciso de qué estamos viviendo en la laguna, de cuál es nuestra proyección, nuestra perspectiva, nuestro futuro y cómo está delineado y perfilado y qué esfuerzos se tendrán que hacer en conjunto para llegar a las metas que se pretenden. Bienvenido, Edgar. Gracias, Marcela. Buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por el espacio y para seguir abundando en este tema que ha generado reflexión, preguntas, como lo bien planteas algunas de ellas, Marcela. Fíjate que esta pregunta tiene su respuesta en algo que el propio presidente planteó en esa reunión. Aún en medio de ella, y me refiero literalmente, apenas llevábamos 60 minutos de diálogo con él, planteó el compromiso de su parte de venir a la laguna a firmar un convenio para el fomento de la inversión, el crecimiento y el empleo. El propio presidente fue el que marcó la pauta de que esto no se quedara en retórica o en un diálogo positivo de encuentro entre la primera autoridad política del país y el sector empresarial representado en este consejo, sino ponerle acento a acciones muy concretas que repercutan, 1, en inversión, 2, en crecimiento y con ello apuntalar el bienestar en la comarca lagunera. Algo muy importante que quisiera resaltar es que este encuentro se da en el marco de la conformación del Consejo Nacional para el Fomento de la Inversión, el Crecimiento y el Empleo, que a su vez está en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. Con esto lo que quiero enfatizar es de que la propuesta y la apuesta del presidente, así como la planteó, no es crecer por crecer. Tiene dos elementos que lo acompañan como fundamentales. 1, que genere bienestar, lo cual implica que el crecimiento no solamente genere ingresos acumulados en un sector en particular, sino que tenga una derrama en la mayoría de la población. Y 2, que sea sustentable. Por eso el diálogo giró en torno a cómo podemos hacer de la comarca lagunera una región mucho más diversificada en ejes productivos, pero con estos dos elementos siempre presentes en las propuestas: bienestar y sustentabilidad. Uh-huh. El presidente trae en su agenda, como lo trajo durante la campaña y lo trajo inclusive después de, una vez que ya fue presidente electo, el tema del agua en la laguna. Sí, de hecho estuvo con nosotros la doctora Blanca Cisneros, directora nacional de Conagua, y fue, yo creo que uno de los temas ejes de la conversación. Compartimos un diagnóstico, como lo señalaste al principio, Marcela. A mí me impresionó en lo personal, y aunque pudiera parecer que soy fácil de impresionar, no lo soy, pero me impresionó lo bien informado que está el presidente de lo que está pasando en la comarca lagunera, de la historia de esta región y de la necesidad de diversificar ejes productivos, precisamente atendiendo a las fronteras en el uso de los recursos naturales de la región. Prioritariamente en el tema del agua, ahí se habló sin tapujos acerca de un diagnóstico, fuimos coincidentes, el propio presidente utilizó esta palabra, coincido, en que tenemos ahí un reto, y me llamó la atención que utilizar esa palabra, lo cual habla mucho de cómo procesa sus prioridades. Siento que tenemos cómo poder solucionar eso. Uh-huh. Estando presente entonces la directora nacional de Conagua, se planteó un diagnóstico. Realmente hay poco que diferir en términos de diagnóstico. Se habló claro del desbalance que existe en el acuífero principal, pero también de las acciones que pueden subsanar no solamente este desbalance, sino de hacer del agua, en un uso sustentable, un eje o una ancla para la atracción de inversiones. Uh-huh. Se presentaron comparativos de disponibilidad en todo el país y acordamos allí mantener una agenda de trabajo permanente con la directora nacional de Conagua. Cuando dices se conforma una agenda de trabajo, luego
es difícil concretar, ¿no? O Sí. sea, ¿cómo se hace una agenda común? ¿Se acuerdan reuniones constantes? ¿Se ponen objetivos medibles, mensurables? Que yo creo que eso tendría que ser para luego evaluar si los esfuerzos realmente han valido la pena. Sí, mira, precisamente por eso me gustó bastante que el propio presidente fuese quien planteara esta firma de un convenio, porque fue enfático en decirnos números, porcentajes, crecimiento, ¿cómo le vamos a hacer? En concreto, ¿cómo vamos a hacer para que esto tenga un funcionamiento, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es priorizar con enfoque. Si lo que queremos es que crezca la inversión en la laguna, algo se tendrá que hacer en términos de infraestructura, en términos de conectividad, en términos de uso del agua, para ponerle un porcentaje de crecimiento en un tiempo razonable, claro, a la laguna. Pero ¿sabemos qué tipo de inversión queremos? ¿O qué tipo de inversión tenemos como vocación? ¿O la infraestructura, los recursos, etcétera? ¿Realmente sabemos? Fíjate que una de las cosas que gustó también de la reunión es que se hilvanó el diálogo en torno a las diversas innovaciones que ha tenido la comarca lagunera a lo largo de su historia. Se platicó inclusive desde la primera región vinícola de América, que hoy comienza nuevamente a ser vertiginosa y famosa y muy conocida más allá de nuestras fronteras. Y digo comienza a ser porque ha tenido un repunte considerable y cualquiera que viaje por el país y por otras latitudes encontrará vinos de esta región. Pero además los premios que han recibido. Y los premios que han recibido. Se habló después de cómo el algodón se convirtió en el ancla productiva de la región y cómo después dejó de serlo y la comarca lagunera no se detuvo. Encontró en la producción lechera otro eje ancla para un momento histórico en particular. Y cómo después de que esta ha llegado a un tope de producción nacional, y entre paréntesis quiero decir que el presidente reconoció lo ejemplar en términos de tecnología, calidad genética, etcétera, de la producción lechera. Pero insisto, cómo esta llega a un tope en la generación de empleo, en la generación de arraigo en las comunidades rurales, y la comarca no se detiene. Uh-huh. De manera paralela fue diversificando su producción manufacturera, metalmecánica, eléctrica, electrónica, química, etcétera, y no se va a detener ahí. Claro. Están surgiendo nuevas vocaciones. Entonces, para responder en concreto, no tiene una sola vocación, pero sí ha sido claro que a lo largo de su historia ha sido capaz de reinventarse para acumular conocimiento, acumular experiencia, acumular sectores productivos y crecer en base a ellos. Claro. Luego, Edgar, hay siempre como la posibilidad de que se quede todo en buenas intenciones. Uh-huh. ¿Sí? ¿Hizo algún anuncio? Porque evidentemente no se gobierna con reconocimientos y, claro, y con gusto de esas reuniones, sino con proyectos concretos y con inversiones concretas. ¿Hizo algún anuncio de algún proyecto, alguna obra que el gobierno federal esté dispuesto a hacer en la laguna? Mira, a mí lo que me gustó es que el principal anuncio que hizo es que está dispuesto a que sumemos voluntades y nos dejó el balón en la cancha. Y eso creo que es importante, porque entonces no tendremos de qué quejarnos si no conseguimos un apoyo. Tenemos que plantear nosotros los 4 o 5 puntos fundamentales para apuntalar estos 4 elementos que planteamos. E insisto, van a tener una métrica, un número, un tiempo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos hoy después de esa reunión? El compromiso del presidente para venir a firmar ese acuerdo a partir de las propuestas que se elaboren acá en la región. Y una cosa importante, estuvo presente el Consejo, pero la dinámica propia del Consejo, como lo establece el decreto oficial de la Federación, no es trabajar solo, es trabajar con los sectores sociales, productivos y gubernamentales de las regiones. Entonces lo que sigue es el trabajo con todos estos sectores, insisto, para definir esta agenda, y quiero ser muy enfático en esto, no se trata de una agenda de necesidades, de obra o de infraestructura que nos vengan a resolver. Se trata de una agenda que nos va a empujar a crecer en el porcentaje que nos planteemos, en el empleo, en el número que nos planteemos, en el bienestar
en los indicadores que nos planteemos. Pero esto es con el esfuerzo de la iniciativa privada. Así es. Y bueno, está bien, el esfuerzo de la iniciativa privada ha estado ahí siempre. O sea, si algo ha caracterizado a la laguna es por eso, porque el empresariado, el ciudadano, el comerciante, el prestador de servicios, siempre le ha dado una riqueza particular a la región. Sí. ¿Y de aquel lado qué? Yo quiero ser enfático, Marcela, y entiendo tu preocupación, pero quiero ser enfático en lo primero. El presidente habló de cuánto y cuánto. Ok. No se trata solamente de decirle, porque una propuesta a lo mejor se la podría hacer hasta una agencia. De recursos. O una consultoría. Pero ¿quién le va a poner y cuánto? Básicamente, en el fondo, esa fue su pregunta. Y la respuesta también es, ¿cuánto de qué lado? Exacto. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Exacto. Y por eso decía yo, el balón está en nuestra cancha. Tenemos un par de meses para definir muy bien lo que estamos planteando, porque va a implicar con cuánto estamos proponiendo esos puntos de la agenda. Claro. ¿Se dio ya una fecha, Edgar, para la instalación ya de Nafinsa o de la oficina de SADER? Fíjate que no se hablaron de fechas concretas para acciones puntuales, porque evidentemente todo estuvo centrado en cómo le vamos a dar operatividad a este consejo y a sus acciones. Una de las, quizá de lo más cercano a lo que te podría comentar, Manuel, como una acción concreta que el presidente se comprometió a mantener y reforzar, fue el modelo de seguridad. Y creo que eso es muy importante porque valoró bastante la manera en cómo se organizó la sociedad en la comarca lagunera con las autoridades de los 3 niveles de gobierno para hacer de este modelo, y así lo dijo, un ejemplo. Tan ejemplo que, en sus palabras, se parece bastante a su propuesta para el nuevo esquema de seguridad nacional. Entonces, una respuesta concreta a algo muy particular, que insisto, no era necesariamente el tono de la reunión, fue mantener y reforzar este modelo de seguridad, que además es una condición indispensable a la hora de atraer inversiones. Claro. Y nosotros lo padecimos hace unos años, que se convirtió en el factor principal para que no vinieran a la región nuevos socios a invertir y crear empleo. Sí, incluso el verano del año pasado, todavía en campaña, que tuvo un acto público en la Plaza Mayor, bueno, dijo, me comprometo a venir como presidente electo a presentar el plan de desarrollo de la laguna. Vino en diciembre ya como presidente en funciones, pero justamente allí resaltó el modelo del mando único, que se podría replicar en otras regiones del país. Se habló del tema, incluso también se le pidió reforzar a la Corporación Metropolitana, me parece que con otros 100 elementos, tanto del lado de la laguna de Durango como del lado de la laguna de Coahuila, sin obviamente dejar de lado que habría elementos también de la Guardia Nacional aquí. Efectivamente, se le plantearon puntos muy específicos de cómo podemos ir robusteciendo este modelo que, insisto, ha sido calificado como exitoso, por ejemplo, en el incremento de elementos, como bien lo mencionas, Manuel, la integración incluso de municipios que no necesariamente están dentro de la zona metropolitana, pero que sí son parte de la comarca lagunera y que por supuesto están absolutamente implicados en las dinámicas de seguridad. Entonces, algunos municipios como San Pedro, Francisco y Madero, Matamoros, Tlahualilo, que pudieran ir también paulatinamente integrándose a esta manera de trabajar, de tal suerte que toda la región formara parte de este modelo de seguridad. Edgar, bien, es muy importante. Sin embargo, sabemos que los empresarios son los generadores de los recursos que luego el gobierno federal emplea para todos sus programas, ¿sí? Y entonces ya de alguna manera están aportando, ¿sí? Unos con justicia, tal vez otros con mucha generosidad por parte de los anteriores gobiernos en función de sus requerimientos impositivos. Pero además entonces de esto que genera la empresa, el empresario va a tener que decir, bueno, yo le voy a invertir tanto para generar tantos empleos. ¿Esa es la idea? Esa es la idea. Fíjate que yo noté un presidente muy pragmático. Contrario a lo que de pronto pudiera pensarse en la figura del presidente López Obrador, noté a un ejecutivo sumamente pragmático, sin decirlo así. Por eso les comentaba de que era mucho de, ok, ¿qué me proponen y con cuánto? Para decir yo a qué me comprometo y con cuánto. Un poco lo que platicaban hace un momento con Luis Fernando acerca de que el Consejo Coordinador Empresarial anunció un monto de inversión, a su vez el Consejo Mexicano, que el Consejo Mexicano de Negocios forma parte del Consejo Coordinador Empresarial. Es algo semejante, es una invitación a decir con cuánto te comprometes con tu región.
Y eso es muy importante, por eso decía, el balón está en nuestra cancha. No solamente se fue a abrir un espacio de diálogo o a plantear necesidades. Se fue a abrir un espacio de cooperación. Y eso implica entonces que las dos partes digan cuánto, cómo, dónde, cuándo. Ahora, ¿qué necesitas para ese cuánto que te comprometes realmente pueda llegar ahí a donde quieres? Desregulación, colaboración de alguna dependencia en particular, asesoría con alguna secretaría, es parte del espíritu del Consejo, facilitar la gestión para que ese cuánto pueda ser concreto en la región. Ahora, déjame preguntarte algo también. ¿Pudiéramos definir los beneficios a corto, mediano y largo plazo de esto que es incipiente, que recién nace, pero que ya ha causado una cierta expectativa? Yo hace mucho que no veía ir y venir de las fotografías de la reunión, de los comentarios de la reunión. O sea, suscitó una gran expectativa. Entonces, creo que esta expectativa tendrá que ser cubierta, pero en diferentes fases, en diferentes momentos, a corto, mediano y largo plazo. Claro, mira, yo creo que en el corto plazo hay dos elementos que debo resaltar. Uno, y es muy importante, probablemente no se dimensione en su importancia porque es más una frase que algo concreto, pero es mantener y reforzar el modelo de seguridad, y ese compromiso me parece muy importante. Esa palabra está allí, ese empeño está allí, y eso es muy importante. Y dos, en el tema del agua. Como presidente del Consejo Regional para el Fomento de la Inversión, el ingeniero Tricio fue muy enfático en su discurso: hacer de la producción lechera de la laguna la más sustentable de México. Ese fue su compromiso, cosa que el presidente recibió muy bien, y por eso la presencia de la doctora. Y lo dijo el presidente: invité a la doctora Blanca, porque para mí es un tema muy importante. Y allí en particular se habló, entre otras cosas, de cómo garantizar la calidad y la cantidad del agua. Por ejemplo, el tema de la potabilizadora, el tema de la recarga, otro de dejar de extraer durante un tiempo, etcétera. Ya se plantearon algunos elementos que además habíamos recogido del foro que se realizó recientemente en la Universidad Iberoamericana. Sí, que fue exitosísimo. Ahora, nos preguntan lo siguiente: ¿solo había empresarios de Torreón? Comentaron que faltaban de Gómez Palacio y Lerdo. ¿Coincides? Solamente había empresarios de la laguna. Yo les haría una invitación a que nos pensáramos así. Y fíjate que incluso el propio Alfonso Romo fue enfático en ello. Hoy por hoy el desarrollo es regional. Tenemos que pensar en zonas económicas regionales. Quien siga pensando que si solamente fueron los que viven en la colonia 1 de Mayo o La Rosita, los invitaría a que veamos más allá. Fueron empresarios de la laguna. Ahora, si quiero una respuesta específica de quién vive o quién tiene su principal inversión, yo te diría, estuvo Lala. Juan José Córdoba, por supuesto. Lala tiene una presencia importante en Gómez Palacio. Prácticamente 3,000 colaboradores de Lala en la región están allá. O sea, que Jorge no Pérez Garza, Fernando Treviño, vivan. Patricia Cabello, Boyardo Salmón, por mencionar de bote pronto a los que recuerdo que tienen principalmente sus inversiones allá, pero todos ellos y todos fuimos con la camisa de la laguna. Bien. Dice, pues ojalá esta reunión haya sido para bien y no para que Andrés Manuel López Obrador les haya lavado el cerebro. Pues ojalá que los resultados nos den la razón de que esta es una gran apuesta por la región, por el futuro, por su diversificación productiva y sobre todo para generar empleo, que fue un asunto que estuvo ahí rondando durante toda la sesión. Empleo para jóvenes, que es un tema muy relevante para la región. Sí, y qué bueno que nos dices que está, por ejemplo, Magali Gilio también incluida, no nada más Patricia Cabello, y hay alguien más, ¿no? Pilar Revueltas. Te voy a decir por qué, porque inmediatamente empezaron los comentarios en función de que porque nada más una mujer, que si realmente era representativo y que si no era pues un club muy cerrado, una vez más, de puros señores. Entonces, bueno, pues esto abre la posibilidad de que haya más mujeres, ¿no? Totalmente, y bueno, hay que reconocer que es una realidad del país. ¿Cuántas mujeres son propietarias de las grandes inversiones del país? Aquí lo importante es que hay varias y muy echadas para adelante. Sí. Que por razones de viaje o de salud no pudieron asistir necesariamente, pero que están comprometidas con el Consejo y sobre todo
con sus inversiones que por años han estado aquí, que han defendido, que siguen creciendo y que seguirán apostando por la laguna. ¿Y qué escucharemos del Consejo en las próximas semanas? Bueno, lo que escucharemos en las próximas semanas será la convocatoria a distintos sectores, a todos los sectores, para que podamos conformar esta agenda. Insisto, una agenda muy enfocada. No vamos a inventar el hilo negro. Realmente muchos grupos ya han trabajado diagnósticos, propuestas, sugerencias y demás. De hecho, lo que le presentamos al presidente fue una síntesis de todo lo que estos grupos han trabajado, por años además. Y lo que sigue entonces es socializar el encuentro específicamente con sectores, con cámaras, con grupos, con el área académica, con la sociedad civil, insisto, para encontrar la agenda definitiva que le habremos de proponer. Es una agenda que deberá estar supeditada desde luego al cuánto, con cuánto va acompañada esa agenda de propuestas. Y sobre todo que se disipe la incertidumbre, ¿no? Porque había muchos comentarios en torno a cuáles iban a ser las políticas económicas del gobierno federal o que no se estaban tomando las decisiones correctas. Todo esto del aeropuerto, todo esto de las consultas, había generado como una cierta inquina o había generado la percepción de que la iniciativa privada del gobierno federal tenían una especie de ruptura, ¿no? Fíjate que yo creo que precisamente la constitución de este Consejo Nacional y los regionales, además así lo señala el Diario Oficial de la Federación, en la naturaleza de estos organismos es establecer este vínculo, este diálogo y esta gestión. Y quiero insistir en esto, escuché y vi a un presidente muy pragmático. Nos compartió su visión de país y de economía, la necesidad de fortalecer el mercado interno, la producción nacional, incluso en relación al tema de la migración, la relevancia del sureste y de Centroamérica, en términos de generar fuentes de empleo y bienestar. Claro. Es una lógica como que bastante elemental. Mientras haya empleo, mientras haya ingresos, mientras haya una actividad que genere bienestar en estas regiones, y fue enfático en ello, equilibraremos el desarrollo. Está como que muy preocupado en ese tema. Dos situaciones muy cortitas porque el tiempo nos gana, Edgar. Este es el acercamiento con empresarios que de alguna manera estuvieron distanciados de Andrés Manuel López Obrador durante tiempo de campaña y durante todo el proceso electoral del año pasado. Yo diría que es un acercamiento con empresarios que están dispuestos a reinvertir, a seguir invirtiendo en su región, pero también a acompañar este proceso de cómo fortalecer el mercado y la producción nacional. Uno de los temas que también se platicó fue el de las cuencas en el sureste y cómo, señaló ahí el presidente, se puede aprovechar el conocimiento, la tecnología y la ejemplaridad, porque utilizó esa palabra, para poderlo desarrollar allá. Estuvo presente también Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, con quien se está trabajando para impulsar esta actividad en la región. ¿Podemos afirmar que los intereses de la laguna estuvieron representados más allá de los intereses particulares? Absolutamente, Bien. absolutamente. Bien, pues muchísimas gracias, Edgar, por estar con nosotros y por ofrecernos toda esta visión de realmente cómo fue esta reunión. Y con gusto seguir platicando del tema. Claro, ese es el compromiso. Gracias.